Buenos días a todos. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Duque. Yo soy el Technical Sales Manager para lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Y pues he venido desde el año pasado una serie de webinars donde estamos tratando de dar diferentes o abordar diferentes temas para que les ayude tanto en el momento de la venta y todo el tema de mantenimiento. El día de hoy vamos a hablar, mejor vamos a hacer un pequeño laboratorio para hablar de las principales funcionalidades de troubleshooting que tenemos para la familia R5000. Vamos a centrarnos en una familia que es la R5000 Lite y Pro. Y segundo, vamos a hablar de interesantes de troubleshooting que podemos tener con esta familia en particular. Tengo un par de enlaces, Master 1 y Master 2, los cuales están en paralelo. Eh, en este momento tienen frecuencias diferentes y la idea es que uno va a interferir al otro y vamos a empezar a ver qué sucede. Entonces, lo primero que quiero que revisemos es que estamos utilizando un equipo Pro, modelo OMXBS, con un firmware TDMA versión 2.1.11. Importante porque todas las pruebas que vamos a hacer hoy están con este firmware, o sea que si ustedes quieren reproducir las mismas pruebas, por favor utilicen este firmware. Entonces, si ustedes ven, tenemos un enlace que es TDMA. Tenemos un segundo enlace que es un equipo OMX también Pro, que tiene una versión Mint, versión de firmware, que es la versión Polink o Mint que utilizamos. Entonces, para aquellos que no lo saben, la versión TDMA se utiliza las QMXB y con soluciones también en punto a punto, porque tienen ciertas ventajas para cuando se tienen remotos que tienen comportamiento o unas condiciones de propagación difíciles. Entonces, digamos, este remoto o está muy lejos de la base o tiene línea de vista parcialmente obstruida o tiene muchísimo ruido o algún tipo de problema. Entonces, TDMA ayuda a que ese remoto no afecte los otros remotos en el funcionamiento y digamos que balancea el sector. Por eso TDMA yo lo recomiendo más para soluciones de videovigilancia, streaming de video, ese tipo de soluciones donde yo requiero que todos los puntos estén equilibrados para que no introduzcan jitter, tengan una latencia muy alta que afecte pues el servicio. Eh, También TDMA es interesante, por ejemplo, para enlaces punto a punto, donde yo quiero forzar constantemente el tráfico en una dirección. Digamos que ellos por defecto vienen automáticos, o sea, ellos detectan hacia qué lado hay más tráfico y de esa forma orientan los. Quiero forzarlo. TDMA es una de las opciones para poder forzar el tráfico en un sentido. Y adicionalmente a eso, TDMA también ofrece algún tipo de resistencia adicional a la interferencia. Entonces, TDMA es un que es muy demandante, es decir, ustedes van a ver que el throughput y el ancho de banda y los parámetros son un poco menores a Mint, pero a la vez pues les va a ayudar a estar un poco más eh, o tener enlaces un poco más estables tanto en jitter como en latencia. Ahora, Mint, que es el otro modo, el modo polling o el modo que viene por defecto, es un modo que es ideal, por ejemplo, para servicios de Internet, donde yo quiero hacer un reuso fuerte del ancho de banda, donde yo puedo tener variaciones de latencia altas y no me va a afectar el servicio, o en aplicaciones de, por ejemplo, de telemetría, porque, digamos, acciona más aquellos momentos de falta de tráfico en algunos usuarios. Digamos que TMA debe ir con cada usuario y darle de tiempo, mientras que si el usuario no transmite, pues sigue con el siguiente. Entonces a veces es mucho más eficiente Mint, pero pues obviamente tiene otras cosas en contra, que es, digamos, las que utilizamos con TDMA. Entonces tenemos esto
Esta primera introducción era como para colocarlos en contexto de que vamos a utilizar un enlace con software de polling. No tiene nada que ver lo uno con lo otro en el manejo de interferencia. Sin embargo, pues la parte de menú de status, la parte de ayudas son similares, pero no son las mismas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, en la parte de Mint, yo creo que se fijen en la versión de firmware que estamos utilizando la 1.90.37. Entonces, también les repito, si ustedes quieren reproducir las pruebas que vamos a hacer, estamos utilizando esa versión de firmware. No quiere decir que con versiones anteriores no se pueda hacer, lo que pasa es que a veces en ciertas versiones cambiamos el nombre, entonces por ejemplo no se llama Radio Sources, sino se llama Scan Source. Entonces de pronto no van a encontrar los mismos menús que estamos viendo acá, por eso hago énfasis en la versión de firmware. Entonces vamos a empezar. Como les digo, tenemos dos enlaces en paralelo, Master 1. Entonces ustedes ven, Master 1 en este momento tiene una frecuencia que es 5470. Master 2 está en Master 2 está en la frecuencia de 5300 MHz. Entonces, el primer laboratorio que vamos a hacer es que vamos a ir a Master 1, vamos a ir a Basic Settings, Link Settings, vamos a quitar esta frecuencia fija que tenía, perdón, automática que teníamos y le vamos a colocar una frecuencia fija de 5310. Esto digamos que ya está preconcebido pues que afecte el servicio, o sea que en este momento tenga un evento de interferencia entre los dos enlaces. Antes de hacer el cambio, yo creo que ustedes vean que aquí en este momento tenemos cero en retransmisiones, o sea, el enlace se comporta bastante bien, lo mismo el otro. Entonces vamos a hacer vamos a aplicar el cambio, cambiamos de automático a 5310. Una recomendación, ¿no? Bueno, este primero de Preview Configuration nos sirve para verificar la configuración. Yo siempre recomiendo hacer la parte de aplicar los cambios con test. Test les va a permitir que si el cambio, por alguna razón, el enlace vuelva a estar conectado, tienen 3 minutos para confirmar el cambio. Si no se confirma, entonces él va a volver a la última configuración. Y eso les permite no perder enlaces. A veces los enlaces son difíciles de llegar. Entonces la recomendación es siempre darle test. Una vez que le damos test, volver y simplemente le damos commit. Ya verificamos que el enlace esté arriba. Simplemente le damos commit y con eso ya tenemos asegurada la configuración. Está un poquito lenta la interfaz. La razón es que los radios no están acá, sino están en la fábrica, entonces por eso tenemos un pequeño delay. Ok, entonces si ustedes ven, el enlace volvió, por lo tanto, pues yo digamos que puedo darle commit. Y adicionalmente a eso, aquí está la cuenta regresiva después de que yo le digo para, pues le doy commit. Y en ese momento queda el cambio aplicado. Tenemos un radio en 5310 MHz y el segundo radio está en 5300. Entonces ustedes ven, ya empezamos a tener algún tipo de retransmisiones, sin embargo, pues no son muy fuertes, entonces vamos a mayores retransmisiones y para eso le vamos a pedir a este radio que realice una prueba de estrés. Entonces, para los que no saben, dándole clic sobre el enlace, aquí se ve la barra de enlace, dándole clic sobre el enlace, uno puede tener varias herramientas. Performance Test. Con Performance Test, yo lo que estoy haciendo es una prueba de estrés a nivel de RF. ¿No se escucha? ¿El resto de las personas me escuchan o perdimos comunicación todos? ¿Me confirman si solamente Alberto quedó sin audio? Escucho ok. Gracias, René. Ok, ok. Ok, Alberto, pues de pronto revisa porque
un poco bajo. Ok. Bueno, los niveles están buenos de audio. Em, voy a intentar hablar un poco más duro para que me escuchen mejor y seguimos con el laboratorio. Entonces, con Performance Test en la familia R5000 yo puedo ejecutar esas pruebas de estrés. Entonces, vamos a ejecutar las pruebas. Aquí algo importante es que cuando yo utilizo la versión de TDMA, a diferencia de la versión de Mint o de Polink, solamente ejecuta un performance test. En la versión de Polink, él ejecuta varios niveles de performance test probando cada una de las modulaciones. Eh, o existe la opción de colocarle Mint, que es como el modo máximo donde va a tratar de reparar las retransmisiones y solamente ejecuta la prueba una sola vez. Digamos que vamos a utilizar una sola repetición, vamos a ejecutar el test una sola vez, cuestión de tiempo, habilitarle más test y hacerlo que lo repita varias veces. Entonces lo dejamos corriendo, nos vamos a ir a Master 2 y en ese momento vamos a ver de que existe algún tipo de retransmisiones y esto es clave. Si ustedes ven acá en la barra, en el menú del enlace, eh, existe un dato que se llama retris en porcentaje, que básicamente me muestra la cantidad de veces que él reintenta enviar el paquete de un enlace al otro. Entonces, como obviamente los dos enlaces están muy cerca, uno está en 5310 MHz con canales de 20 MHz, digamos que los dos están solapándose y de esa forma están teniendo problemas de retransmisiones. Entonces, un primer indicador que ustedes pueden analizar cuando tengan un problema en un enlace que por alguna razón se degradó es ir a la barra del enlace, buscar la parte de retransmisiones y revisar la retransmisión si están siendo o se están incrementando en un valor alto. ¿Qué valor es muy alto o qué valor es un valor alto? Valores, por ejemplo, por encima del 10%. Entonces, son valores que son ya críticos que hay que entrar a revisar qué está ocurriendo. También nos llama, oiga, el evento pasó hace 3 días. Entonces, si el radio no se prendió, se apagó en esos 3 días, yo puedo tener estadísticas de esos 3 días. Entonces, yo puedo ir a Graphs y en Graphs el estado de las retransmisiones. Entonces, yo puedo ir acá y buscarle el estado de las retransmisiones. Por ejemplo, él me está mostrando el estado de las retransmisiones hoy. eh, y yo le puedo hacer un zoom, por ejemplo, en los últimos minutos podemos ver de que antes de que yo hiciera el cambio, no habían retransmisiones. En el momento que yo hago el cambio, hay algo de retransmisiones. En el momento que la podemos volver a ejecutar, existe un poco más de retransmisiones y de esa forma yo puedo empezar a evaluar si existe algún problema de retransmisiones. Diferentes ayudas. Una es mirar aquí el menú, que sería como la foto instantánea de qué está pasando ahorita, y con gráficos, si el radio no se ha apagado y se ha prendido, y el uptime lleva 7 días y 9 horas arriba, pues me va a mostrar lo que ha pasado en los últimos días. Entonces, esa es una de las primeras ayudas que es importante que ustedes revisen y digamos que les puede generar algo interesante. Vamos a volver a correr el test. Ahora vamos a revisar otro parámetro. A veces hay parámetros que generan retransmisiones. Como ustedes ven ahí está creciendo bastante el tema de retransmisiones. Pero este otro escáner. Entonces en radio escáner lo que vamos a ver son los pulsos. Entonces en este momento estamos viendo que hay muchos pulsos con un valor de menos 52 dBm. O sea, es un valor fuerte de pulsos. Y los pulsos a veces están relacionados con equipos que no son Infinet o equipos que no tienen nada que ver con protocolos Wi-Fi, con fuentes de radiofrecuencia, ¿no? Sino por ejemplo es una armónica que me ha pasado muchas veces, son armónicas de radioteléfonos. Entonces los radioteléfonos trabajan en 400 MHz, pero interfieren 5 gigas. ¿Por qué?
pues su construcción, una mala construcción, hace que en la misma torre esos radioteléfonos generen interferencia. Pero no es una interferencia modular, una portadora, es simplemente una armónica de una señal electromagnética. Como no se puede ver como una señal en el análisis de espectro, entonces yo tengo la radio escáner para poder analizarlo como un pulso. Entonces ahí se puede ver que se tiene un incremento de pulsos constante y cuando yo corro el estrés es fuerte. Yo corro la prueba de estrés y en ese momento la cantidad de pulsos empieza a incrementarse mucho más y eso significa que yo estoy en ese momento teniendo interferencia que puede ser de una fuente eh, eh, de portadora o de radiofrecuencia o de una fuente de tipo electromagnético. Entonces, es otra de las opciones que tienen para hacer el diagnóstico de la parte de interferencia. Entonces, ya ustedes ven, tenemos el menú de Retris, tenemos las gráficas que podemos llamar. Si ustedes ven, como volvimos a correr otro test, debemos tener un poco más de información. Está un poquito lento, pero bueno, ahí va cargando. Y tenemos también la herramienta de radio escáner que la podemos utilizar. Y ahorita venimos a revisar el menú. Em, Otra de las herramientas que podemos utilizar en el momento de interferencia es el Antenna Alignment Tool. El Antenna Alignment Tool me puede dar información acerca, obviamente, de cómo está la propagación. O sea, yo tengo información vertical, acuérdense que esto es vertical, esto es horizontal, y digamos que eso también puede ser otro factor. Si digamos las dos líneas están muy juntas, si yo tengo algún tipo de problema en la propagación de las dos polaridades, acuérdense que estamos hablando de que aquí estamos viendo MIMO a nivel real, pero adicionalmente a eso también tengo valores de Retris. Si ustedes ven, ahí también me están apareciendo los valores de Retris, de las retransmisiones. Técnicas Alignment Tool para evaluar la parte de retransmisiones y de paso ver si el enlace está bien alineado. En este caso tenemos una buena alineación de este enlace, pero aún así seguimos teniendo retransmisiones. Obviamente ya sabemos que es por el tema de internet. Digamos que descartamos no sé, al frente de donde puse el radio, entonces aquí se va a notar de que hubo una atenuación de la señal, eh, hay algún tipo de problema de propagación o la antena, uno de los jumpers RF se llenó de agua, entonces hay las dos polaridades. Entonces me va a dar mucha más información y también me va a dar la opción de ver la parte de Redis aquí en la parte de abajo. Entonces es otro de los métodos que yo puedo utilizar. Entonces yo puedo utilizar, si ustedes ven, el menú del status bar del primer menú de device status. También puedo utilizar las gráficas, puedo utilizar el scanner source o también puedo utilizar la parte. Entonces son varios métodos que yo puedo utilizar para diagnosticar qué es lo que está ocurriendo. Em, eh, ¿Tengan alguna pregunta ahí? Eh, Si no, vamos a revisar otro menú. Tenemos otro menú dentro, si ustedes ven cómo activo los menús, toco la interfaz, digamos RF 5.0, que es la que me interesa. Ahí cómo vamos, cómo me escuchan, bien, solo para verificar. Entonces tenemos otro menú que es el menú de RF 5.0. Ok, perfecto. Gracias José Antonio, René. En el menú de RF 5.0 tenemos Radio Scanner, que era uno de los que estuvimos buscando hace un momento. Pero también tenemos otro que se llama Errors and Drops. Este es otro menú de estadísticas donde básicamente él me dice, mire, yo he tenido tantos errores, he tenido tantas retransmisiones, entonces digamos que tengo otro número con el cual yo puedo verificar qué tipo de
¿Por qué es interesante? Digamos que aquí no tiene pues, mucho sentido porque vimos Radio Scanner y ahora vimos el mismo número en errors and drops, pero cuando tenemos una punto multipunto, aquí están todos. Entonces él va a sacar el listado de todos los remotos y me va a decir, con estos tengo más retries, con estos son menos, y no me muestra un consolidado, sino que me muestra es uno por y eso va a ser interesante para poder hacer la parte de troubleshooting. Entonces, es otro de los menús que yo puedo tener. Entonces, si ustedes ven, tenemos el status bar, tenemos las herramientas dentro del status bar, que es el Antenna Alignment Tools, y también yo puedo llamar las estadísticas, las gráficas. Tenemos dentro del menú de herramientas de RF5.0 Radio Scanner, y también tenemos el menú de Error Drops and Statistics. Esos son algunos de los menús de ayuda que podemos tener. Otro de los menús de ayuda que podemos tener, perdón, que es que estoy viendo mis notas, se me olvida, creo que digamos todas las funcionalidades en qué orden las debo mostrar. Otra de las funcionalidades interesantes que tenemos es el analizador de espectro. Entonces, si yo voy a Spectrum Analyzer, vuelvo y se los muestro donde lo seleccioné, aquí, Spectrum Analyzer, ejecutar un modo de analizador de espectro. Vamos a hacer uno cortico, pues para no demorarnos tanto. Entonces vamos a escoger un rango muy cerca de las frecuencias que tenemos, 5200, 400, pero lo puedo hacer de toda la banda. Y lo vamos a dejar de 30 segundos para no demorarnos tanto. Y le vamos a decir que lo haga en modo combinado. ¿Qué es el modo combinado? El modo combinado es que él va a hacer en el maestro y en el esclavo. Y va a combinar las dos informaciones en una sola gráfica. De tal forma que yo tenga una lectura del espectro sumado de los dos lados. Y eso me puede ayudar a escoger la mejor frecuencia. Entonces le vamos a decir Star Sensor. Y me dice que se va a caer un momento la comunicación. Cuando él está ejecutándolo, solamente voy a ver el lado local. eh, cuando termine, solo me va a mostrar el lado local. Yo, ¿cómo hago para ver el modo combinado? Yo tengo que dejar que él termine y luego tengo que ir a Last Snapshot. Y en el momento que le invoco el Last Snapshot o la última, la suma de los dos lados. Entonces, ahí ya terminó, ya volvió a habilitarse el sensor de inicio. Voy a Last Snapshot y él me trae la suma de los dos. Bueno, obviamente pues no tengo mucho que ver. Otra recomendación es, pero la idea es que aquí ya estoy viendo la suma de los dos lados, o sea, estoy viendo el maestro como lado, los análisis de espectro que se ejecutaron en cada lado, sobrepuestos uno sobre el otro. Otra de las recomendaciones es utilicen Peak Hole. Peak Hole es muy interesante porque me muestra mucho mejor los picos de señal y se selecciona acá en RCCI Mode. Normalmente está en normal y ustedes le pueden seleccionar Peak Hole y ahí ustedes tienen una mejor visión del espectro. Digamos que concluyo de que hay una frecuencia gigante al lado mío. Si ustedes ven, esta es como la mía, donde yo estoy parado, 5300, y aquí al ladito tengo otra gigante que está casi al mismo nivel de señal eh, que estábamos. Entonces, para las ayudas, eh, tenemos varios, recapitulando, tenemos diversos status, el menú de retries, tenemos en la misma barra de status, tenemos Alignment Tool, tenemos también el botón de gráficos, donde podemos ver los gráficos en el tiempo. Tenemos en RF5.0 el menú de Errors and Drops, Radio Scanner y todo esto sumado al analizador de espectro que acabamos de utilizar. Entonces, son diferentes elementos que podemos tener. Ahora vamos a hacer la solución al problema. Entonces ya sabemos que el problema fue básicamente interferencia. Entonces, vamos a decirle a nuestro radio que ejecute auto, ¿sí? Ah, bueno, otro truco acá
Cuando yo le doy auto, yo le puedo restringir un rango. Yo le puedo decir, por ejemplo, ejecute la parte automática, pero de 5300 a 5350. ¿Esto para qué sirve? Lo que hago es que hago un análisis de espectro. Hace una pregunta a José, que si el analizador de espectro es independiente, ¿puedo chequear sin que se corte el servicio? Se puede hacer esa funcionalidad en los modelos que terminan en S. Entonces, ya les vuelvo a... Entonces, por ejemplo, acá tenemos el OMXBS. En este caso, como termina en S, él puede ejecutar el análisis de espectro y lo podemos ver sin que afecte el servicio. O sea, en este momento él está ejecutando el análisis de espectro y a la vez arriba. Solamente en esos modelos, en los modelos que terminan en S, que es para la familia Pro. El resto de modelos sí se va a afectar el servicio cuando ejecutamos a no MX, le falta la que L significa IDFS. Entonces es el único modelo que no que tendría afectación del servicio. Em, lo que les quería decir es que uno puede ejecutar el análisis de espectro. Luego que ejecute el análisis de espectro. Ah, ok. Gracias, Andrés. Eh, pregunta y lo repetimos. Tienen cortes en el audio en algunas partes en Chile. Eh, el análisis de espectro les puede servir para definir un rango. Digamos, ustedes tienen un rango, por ejemplo, de 4900 a 6000, que es muy grande, y hay mucha interferencia en ciertas partes del espectro. Ustedes pueden escoger un rango más pequeñito de 100 MHz y sobre ese rango pequeño, después de hacer el análisis de espectro, la funcionalidad automático y luego de eso colocar ese rango pequeñito. Entonces es un truco adicional. Eh, vamos a mejorar. Yo sé que tener de audio, el próximo webinar vamos a utilizar otra plataforma para solucionar este tema de los pequeños cortes. Igual, de verdad, muchas gracias por asistir y espero que gran parte de la información alcance a pasar para que ustedes la tengan. Menú de auto, estoy activando la parte de DFS, le voy a dar test, acuérdense que siempre es bueno darle test primero, y luego que le doy test, vamos a darle apply, viendo que el enlace vuelve. Entonces, vamos a entrar y la idea es que después de que yo le doy test, obviamente tengo que confirmar el cambio de la configuración, pero tengo garantía de que si el enlace tuvo algún problema y no vuelve a establecerse, entonces yo puedo entrar o simplemente tengo que esperar 3 minutos y el enlace va a volver a la última configuración. Ok, ese en este. Entonces, la recomendación es cuando ustedes utilicen DFS, hagan un análisis de espectro, escojan un segmento, digamos que aquí no hay mucho espectro interferido, pero escojan un segmento que ustedes vean libre, por ejemplo 5380, 5480, 100 MHz, 150 MHz, vayan al menú de configuración en Basic Settings, Link Settings, activen auto, pero coloquen un rango de frecuencias. ¿Para qué? Para que el DFS no se genere en todo el rango de frecuencias, sino que se genere en este rango específico que ustedes ya saben que tiene posibilidades de conseguir una frecuencia. Si vamos a la parte de DFS, él en este momento está realizando el análisis de frecuencias, ya escogió una frecuencia, pero en el caso de los modelos ni DFS,
él continuamente sigue haciendo análisis de frecuencia. Significa que le está analizando el servicio. Eh, ¿Cómo funciona DFS en el resto de los modelos? Él lo hace una sola vez, selecciona la frecuencia, el enlace se establece y durante las primeras 24 horas él analiza las frecuencias sin afectar el servicio, 4 horas, y a las 24 horas decide si se va a otra frecuencia o si sigue en la misma frecuencia. O la otra forma es que tenga un evento de interferencia muy fuerte, que normalmente supere los 65 dBm, y haga que él salte a otra frecuencia. Con la frecuencia salta y el esclavo, como se ve sin maestro, entonces en ese momento empieza a buscarlo y se caerá el servicio segundos máximo, y en ese momento vuelven y se encuentran en la otra frecuencia. Pero IDFS obviamente es mucho más poderoso porque pues él no afecta el servicio. Si él encuentra una mejor frecuencia, en ese momento le avisa el remoto y saltan simultáneamente a la nueva frecuencia. Entonces, esas son las diferencias entre DFS y DFS. Si ustedes ven, las retransmisiones ya bajaron, ya no tenemos retransmisiones. Y si, eh, el performance test, pues ya no está afectando el otro enlace porque están en frecuencias diferentes. Entonces, digamos que DFS es una de las opciones que tienen para solucionar el problema. Hasta aquí, digamos que era un poco de información. Yo sé que hay muchas más opciones, mucha más información, pero pues tampoco la idea es tenerlos todo el día en un entrenamiento. Pero son algunos de los tips que tenemos para que ustedes utilicen las herramientas de diagnóstico de la familia R5000. Para finalizar, les quiero recordar que por favor no se olviden del botón de Diagnostic Card. Esto es muy importante cuando tengan un problema, de generar siempre el archivo de Diagnostic Card antes de reiniciar el equipo. Yo sé que hay muchos cuando tienen una emergencia simplemente llegan al sitio, eh, desconectan y conectan el equipo porque es como la primera reacción natural, pero les pido que antes de que hagan cualquier cosa, generen el Diagnostic Card. Lo guarden y si quieren ahí sí reinicien. El reinicio a veces no ayuda en nada, pero pues puede ser una opción. Y es importante tener eso en cuenta. Otra de las cosas importantes es que verifiquen siempre el uptime. El uptime lo pueden encontrar aquí, 7 días, o lo pueden encontrar aquí, 7 días. El uptime les puede dar mucha información de qué es lo que está pasando. A veces se va la luz y ustedes dicen, hace 30 minutos se fue la luz, hace 30 minutos se cayó el punto. Conclusión, el problema fue energía. También analicen acá en mantenimiento el last boot reason. El last boot reason les va a decir qué fue lo que pasó la última vez. A veces dice upgrade de firmware, a veces dice, eh, por ejemplo, power on reset, que significa que desconectaron o se fue la energía del radio y volvió, o manual delay of restart, que significa que alguien le dijo, o sea, alguien que el radio bootea, qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó en el momento de una falla. Eso era lo que teníamos para hoy, para mostrarles. No sé si tengan alguna pregunta, si todo está o algo más. Vamos a subir. Tenemos un Academy. En Academy estamos con entrenamientos nuevos. Eh, no sé si tengan más preguntas. ¿Estamos todos bien? Kelvin. Ok, no, pues, crecimiento y claro, vamos a hacer más buenos ya. Eh, Courses
Ok, René, muchas gracias. Los online courses son muy importantes porque ahí pueden ustedes entrenarse ustedes mismos en cualquier momento. Tenemos de todas las familias. Y también no se les olvide este botoncito aquí en Infinite Wireless Academy, donde ahí pueden buscar cualquier cosa. Entonces, digamos, ustedes quieren saber sobre Tool, por ejemplo, y les puede sacar toda la información que hay de Tools. Tenemos manuales, webinars, perdón, screencast. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, en screencast, ustedes pueden entrar y ver un video específico sobre diferentes tipos de herramientas. Claro que sí, les vamos a compartir el link una vez que terminemos la edición del video y se les va a enviar un correo con el link para que lo puedan descargar. Y ahora vamos a enviarles una pequeña encuesta. ¿Cuál es la mejor forma de verificar que alineados los equipos? Antonio? Entonces, donde se ve el enlace, le damos clic, vamos a Antena Alignment Tool, le damos OK, le decimos Start Test, y ahí básicamente se muestra las barritas donde están la parte de alineación. Obviamente, este es un enlace. Entonces, pero en la práctica, en la vida real, las barritas, la idea es que estén lo más alejadas posibles una de otra. Esto es vertical, esto es horizontal, estén más cerca de la zona negra y se logren los mejores niveles de señal. ¿Qué nivel de señal estoy buscando acá? Lo que diga el InfiPlanner. Eso es otra de las cosas importantes. Hagan el diseño con InfiPlanner. InfiPlanner les da un RCL esperado, que es el nivel de RCCI. Busquen el RCCI, esfuércense por encontrarlo. Y una de las formas es verificarlo acá en la herramienta de alineación. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Con esto concluimos el webinar y espero que nos volvamos a ver el mes que viene. ¿Tendrán algún PDF manual o curso de inversión en español? Tenemos en este momento webinars y un par de screencasts, pero no tenemos nada en español de manuales. Cualquier duda, si quieren, nos pueden escribir al correo presales o support@Infinite Wireless y ahí les estaremos resolviendo las dudas. De nuevo, muchísimas gracias. No se pierdan el webinar.